Hola, saludos en el nombre del Señor Jesucristo y bienvenidos otra vez al Ministerio Word Prophet, un ministerio cristiano con el propósito de enseñar la palabra de Dios entre la gente en las iglesias de Dios, para que regresemos a servir a Dios en espíritu y en verdad, como dice la Biblia en Juan 4:24. Aleluya. Les tengo una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre un pecador y un santo? Hay mucha diferencia. Y desafortunadamente la gente en las iglesias hoy en día, las iglesias populares, dicen, y se dicen entre los pastores y maestros en las iglesias, que todos somos pecadores. Y que confesando nuestros pecados diario en la noche, pidiendo Dios perdóname para mis pecados hoy, Padre, por favor, porque hice eso y eso y eso, perdóname, Padre, por favor. Y levantándose en la mañana para pecar otra vez todo el día y pidiendo perdón al fin del día, diario, día tras día, año tras año. Dicen ellos en sus púlpitos que vamos a estar bien así porque todos somos pecadores y no podemos escapar del poder del pecado porque somos pecadores, dicen ellos. El problema con esa doctrina, mis hermanos, mis hermanas, es que es una mentira. Es una gran mentira. Y va perfectamente contrario a la doctrina de la Biblia, lo que dice la Biblia, de Génesis hasta el Apocalipsis. Déjame, por favor, compartir con ustedes unas pocas escrituras que habla de eso. No voy a detenerles mucho, solo necesitamos un poco. Salmo 1:5. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Qué era eso, hermano Clinton? Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y punto. Vamos al Nuevo Testamento, 1 Corintios 6:9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. No os engañáis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Dice la Escritura, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sin santidad, nadie verá al Señor. Aleluya. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. 1 de Juan 3. Y vamos a comenzar en el versículo 5. Y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Quién es Él? Jesucristo, el Hijo de Dios. Y vosotros sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. No hay pecado en Él. Cualquiera que permanece en Él, no peca. Cualquiera que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, ninguno os engañe, ninguno, ni del púlpito, ni de tu amigo, ni en YouTube, ni en libros, ninguno os engañe. El que hace justicia,
es justo como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. ¿Oyeron eso? Hijitos, ninguno os engañe. El que hace justicia es justo. Lógico. El que hace justicia es justo, como Él también es justo. El que hace pecado es del diablo. ¿Cómo puede ser un cristiano del diablo? No existe un cristiano del diablo. Existen muchas personas que se llaman cristianos que son del diablo. Pero el hecho que una persona se llama cristiano no dice que es cristiano. Un cristiano es una persona que obedece la palabra de Dios, que ha obedecido el Evangelio de Cristo, arrepintiéndose y bautizándose en el nombre de Jesús y recibiendo el don del Espíritu Santo, hablando con otras lenguas y lleno de poder, y entonces obedeciendo la palabra de Dios. Eso es un santo. No es un pecador ya, porque los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Los pecadores no se levantarán en el juicio. Escuche, versículo 9. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente mora en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En estos son manifiestos. ¿Qué quiere decir manifiestos? Manifiestos. Hechos visibles para que nosotros podamos ver cuál es cuál. En estos son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Aleluya. Regresamos un poquito hasta el primer capítulo de Juan, versículo 5. Pues este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos a vosotros, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos purifica de todo pecado. Que si nosotros andamos en luz, andando en la luz quiere decir obedeciendo la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. Aleluya. Si dijéramos que no tenemos pecado, engañámonos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros. Amén. No podemos decir que no tenemos pecado, pero podemos decir que somos redimidos del pecado y no somos ya esclavos del pecado y no tenemos que pecar. Porque somos muertos al pecado por el cuerpo de Cristo y vivos a Dios. Aleluya. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos purifica de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No podemos decir que no hemos pecado, pero podemos decir nosotros en Cristo Jesús que no somos pecadores. Ya. Aleluya. Ven conmigo a Romanos. Romanos capítulo 6. Aleluya. Aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha libertado del poder de tinieblas. Romanos capítulo 6. Pues, ¿qué diremos? Dice Pablo, el apóstol de Jesucristo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Porque ahorita dijo, la ley empero entró, estoy en 5:20, la ley empero entró para que el delito abundase. Pero donde el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. Para que de la manera que el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna por por Jesucristo, el Señor nuestro. Aleluya. Y eso es buenas nuevas para nosotros, cristianos, aleluya. Que ya no tenemos que estar esclavos del pecado, porque somos redimidos por la sangre de Jesucristo, por su evangelio, aleluya.
porque somos nacidos del agua y del Espíritu. Hemos obedecido el Evangelio de Cristo y ya no somos pecadores, ya no somos bajo el poder de las tinieblas para estar en esclavitud del pecado como un tiempo antes. Cuando el pecado tocó nuestra puerta, nosotros dijimos, ok, y contestamos. Pero ahora no tenemos que hacer eso porque ya no somos bajo esclavitud del pecado. Y dice Pablo, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Nunca sea jamás. Porque los que somos muertos al pecado, Romanos 6:2, muertos al pecado, Cristo murió en la cruz. Y si somos el cuerpo de Cristo, también nosotros somos muertos con Cristo al pecado. Nunca sea jamás, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo viviremos aún en él? Intenta ofrecer un cuerpo en la calle, un cuerpo muerto. Intenta ofrecerle dinero. Intenta ofrecerle drogas. Intenta ofrecerle pornografía. ¿Se va a levantar para aceptar lo que estás ofreciendo? No. ¿Por qué no? Porque está muerto. Y somos en Cristo, somos muertos al pecado y vivos para Dios, para que vivamos en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. El reino de Dios es para los santos, no es para los pecadores. El Evangelio de Cristo es para pecadores. El reino de Dios no es para pecadores. Y si usted es un pecador, te garantizo que no vas a entrar en el reino de Dios. Aleluya. Sin obedecer al Evangelio de Cristo. Versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que somos bautizados en Jesucristo somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Aleluya. Porque si hemos sido plantados juntamente en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Aleluya. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto, libre es del pecado. Libre es del pecado. Ven conmigo al versículo 21 del mismo capítulo, 6:21. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es la muerte. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. ¿Qué es la fin de la santidad? La vida eterna. ¿Qué es la fin del pecado? Perdón, el fin. ¿Qué es el fin del pecado? La muerte. La muerte. Si eres un pecador, vas a heredar la muerte. Pero si eres un santo y permaneces en Cristo, andando en santidad, andando en la luz, entonces tenemos comunión uno con otro y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mas ahora, librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y por fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Si eres cristiano o no, no importa. No dice por la paga del pecado para los que no son cristianos. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. No importa a cuál iglesia perteneces, no importa a qué evangelio has obedecido. Si estás hallado un pecador, cuando vayas de esta vida, vas a estar condenado hasta la muerte.
Y punto. Porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Aleluya. La vida eterna es ese don que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Y si obedecemos el Evangelio de Cristo, somos convertidos en santos. Ya no somos pecadores, porque los pecadores no entrarán en el reino de Dios. Los injustos no se levantarán en la congregación de los santos. No va a acontecer y punto. Entonces, Jesucristo nos ha dado la vida para que conquistamos en Él el poder de las tinieblas, para que vivamos en santidad. No es solamente posible vivir en santidad, mi hermano, mi hermana, es requerido. Y si no estás hallado de Dios en el día que tú vayas de este cuerpo, que tú apartes de este cuerpo para estar de pie ante Él, si tú estás hallado en tu pecado, vas a morir. No vas a entrar en su reino. Y punto. Eso dice la Biblia por todos lados. El reino de Dios es santo. Y el Evangelio de Cristo es para pecadores. Pero el reino de Dios no es para pecadores. Si eres un pecador, no vas a entrar en el reino de Dios. Eso te garantizo en el nombre de Jesús. Este mensaje les doy en el nombre del Señor Jesucristo, con todo amor y con toda verdad, en el nombre de Jesús. Amén.